En este PowerPoint voy a presentar la teoría bakhtiniana. Bakhtin fue un intelectual ruso, nació en 1895 y falleció en 1975. Fundó junto a otros intelectuales el llamado Círculo de Bakhtin. En sus inicios formó parte del formalismo ruso. Posteriormente se alejó, dado que comenzó a pensar a la literatura en relación con la cultura y cuestionó el estudio inmanente de la literatura y la búsqueda de especificidad a la que se abocaron los formalistas rusos, ya que consideraba que la literatura era un hecho de cultura. No se podía estudiar la literatura solamente de forma inmanente, sino que había que poner en relación la literatura con el afuera, con el exterior. También fue contemporáneo de los primeros teóricos de la sociología de la literatura, pero también los va a criticar porque va a decir que al establecer el vínculo de la literatura solo con el hecho social, nos lleva a una relación de determinismo. Bakhtin va a pensar a la literatura como hecho cultural. Va a decir, la literatura es una parte inalienable de la cultura y no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura de una época dada. Es inadmisible separarla del resto de la cultura y, como se hace con frecuencia, relacionarla directamente por encima de la cultura con los factores socioeconómicos. Acá está la crítica, ¿no?, a la sociología de la literatura. Estas citas las tomé de una entrevista que le hace la revista Novi Mir y me parece fundamental esta entrevista porque ahí van a encontrar las ideas centrales de su teoría, su concepto de literatura, su concepto de género, su concepto de gran tiempo, etc. Valentín Volojinov fue un colaborador fundamental de Bakhtin. Juntos escribieron El discurso en la vida y El discurso en la poesía. Van a decir que en un enunciado cotidiano se encuentran todas las potencialidades que hay en una obra de arte. El enunciado se compone de la parte verbal, actualizada, y un contexto extraverbal, a lo que llamamos sobreentendido, el cual está conformado por un horizonte espacio-temporal común. El enunciado es el núcleo conceptual de su teoría. Bakhtin va a decir, cada enunciado se incluye en una cadena de enunciados, que lo precede y anticipa, los que lo pueden confirmar, refutar, etc. Bakhtin sostiene que un enunciado presupone siempre la existencia de otros enunciados anteriores. La relación entre estos enunciados es dialógica. Esta relación dialógica que sostiene una cadena de enunciados le permite afirmar que los discursos se organizan en dos géneros. Siempre que emitimos un enunciado, ya sea un enunciado cotidiano o un enunciado más elaborado, más complejo como una obra literaria, vamos a estar citando enunciados anteriores. Por eso decimos que los enunciados forman parte de una cadena de enunciados. Bakhtin piensa la lengua en acto, ¿no? Cuando él habla de enunciados, está pensando la lengua en uso, no la lengua muerta. El texto literario en cuanto a objeto estético es único y original, pero está configurado por enunciados ajenos y heterogéneos, y es esencialmente dialógico. Como lectores tenemos que saber que siempre que nos encontramos con un texto literario, allí van a estar resonando textos anteriores, enunciados anteriores. El diálogo también es un concepto central de la teoría bakhtiniana y se va a oponer a la palabra monológica, propia, por ejemplo, de la ética. Hay una sola ideología que sostiene a la ética. En cambio, en la novela vamos a decir que es dialógica, porque en el diálogo entre distintos enunciados ingresan distintas voces y por lo tanto distintas ideologías. Los géneros discursivos son formas típicas para la estructuración de una totalidad, relativamente estables, en las que los enunciados, tanto cotidianos como artísticos, se realizan efectivamente. Géneros primarios y secundarios. Los géneros primarios modelan la comunicación cotidiana. Pueden ser orales y escritos, cartas, pedidos de empleo, obituarios.
Los géneros secundarios son más complejos y requieren de más elaboración, como una novela, poemas, artículos científicos. Los géneros secundarios absorben o pueden absorber a los géneros discursivos primarios y le otorgan otro sentido. Por ejemplo, una carta de amor puede aparecer dentro de una novela. El tema de los géneros discursivos y del enunciado los desarrolla en un artículo que se llama El problema de los géneros discursivos, el enunciado como unidad de la comunicación discursiva, diferencia entre esta unidad y las unidades de la lengua. Los artículos que les mencioné recién aparecen en este libro, que es un libro fundamental de Bakhtin, Estética de la creación verbal. Allí está su teoría, los conceptos básicos de su teoría. Los géneros discursivos, según Bakhtin, según la definición de Bakhtin, van a ser revolucionarios, porque hasta la llegada de Bakhtin los géneros se pensaban de forma bastante estructurada y esquemática, ¿no? Y esta clasificación de los géneros venía desde Platón. Y Bakhtin va a romper con toda clasificación y va a proponer la idea de los géneros discursivos primarios y secundarios. Otra definición de los géneros discursivos como formas culturales de alta densidad simbólica, dado que son una práctica donde se lee la cultura. Este concepto de género introduce un factor esencial que es el del sentido. El sentido de un texto no se agota en lo que les resulta contemporáneo, sino que puede comprenderse en diálogo con textos que exceden su propia época. La lectura desde la perspectiva bakhtiniana. El objetivo de la lectura es la comprensión. Y la comprensión implica el diálogo, que el lector ponga a dialogar el texto con otros textos, con la cultura de un texto con la cultura de otros textos. Leer pensando en la comprensión es muy diferente a leer pensando en la explicación o en la interpretación. Leer significa establecer un diálogo entre un sentido y otro, entre las culturas que se inscriben en la superficie del texto. La lectura así entendida potencia el poder de la literatura y transforma el sujeto. Otra categoría central de la teoría bakhtiniana es la de intersubjetividad o intertextualidad. Me quedó mal escrita acá intertextualidad. Si en un texto se leen otros textos o en un discurso se lee a otros discursos o en un enunciado otros enunciados, es posible afirmar que la narración es intersubjetiva, porque cada texto representa a un sujeto, o en términos de Julia Kristeva, la narración es intertextual, porque en ella se confrontan discursos que significan el campo social. Bakhtin habló de intersubjetividad, pensando en el sujeto que emite un enunciado y establece un diálogo con otro sujeto que emitió otro enunciado. Posteriormente, Julia Kristeva va a tomar esta idea de lo inter y va a hablar de intertextualidad. En un texto encontramos el diálogo con otros textos. Y en ese encuentro, en ese diálogo, vamos a encontrar una relación de intertextualidad. Es decir, que la literatura produce una estilización de los discursos sociales mediante diferentes procedimientos de citación, entre ellos la cita directa, la cita indirecta, la parodia, la ironía. Por ejemplo, en la clase yo les subí el cuento El fin de Borges. Allí van a encontrar una cita indirecta de El Martín Fierro. También van a encontrar una parodia del Martín Fierro. En ese cuento Borges le cambia el final a Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro muere en manos del hermano del negro que él había matado en la primera parte del Martín Fierro. Y bueno, y con esta operación aporta un nuevo sentido, una nueva mirada a la literatura gauchesca. Otra categoría central es la de novela, que Bakhtin va a decir que es dialógica, es polifónica, canibaliza otros géneros, parodia a los otros géneros, ¿no? En la novela pueden ingresar otros géneros y ser parodiados.
Es un género en formación y se diferencia de la épica. Todas estas características de la novela y su diferencia con la épica lo van a encontrar en un texto que se titula Épica y novela, que está en la carpeta de la bibliografía de la unidad 4. La épica es monológica, como ya les dije hace un ratito, es un género muerto, es un género que ya está acabado. En cambio, la novela es un género en formación. Otro concepto es el de cronotopo. Bakhtin va a decir, la palabra se sitúa en la novela como un cruce de espacio y tiempo, dimensión a la que llama cronotopo, y que permite considerar a un fuerte potencial de significaciones que surgen de la inserción del texto en la cultura. La obra tiene sus raíces en un pasado lejano, por lo tanto pertenece al gran tiempo, y no puede explicarse por la época en la que se creó. Es necesario leer lo social y lo histórico a través de la cultura como mediadora y en interacción con la literatura. Por eso el sentido de los textos se va actualizando y va cambiando. Otra categoría importante es la de otredad. El interés por la pluralidad de discursos, la idea de que cada texto ingresa con su propia voz, lo conducirá hacia la bivocalidad de la palabra. Bivocal es porque hay un yo y un otro en la palabra. Esta palabra, ese enunciado que siempre está invocando las voces de otros, es bivocal. Con lo que incorpora Bakhtin la noción de otredad, ¿no? La necesidad de un otro siempre, es decir, que un yo siempre necesita un otro. Lo que representa el concepto de diálogo para Bakhtin es también una noción que permite revisar el concepto de identidad. La identidad de un sujeto social no es lo igual a lo mismo, sino que se define en relación con la mirada del otro. De allí surge la noción de alteridad. Yo soy cuando me puedo mirar en un otro. Bakhtin va a estudiar la obra de Rabelais, un escritor francés del siglo XVI, especialmente una obra que se llama Gargantúa y Pantagruel. Allí aparece representada la cultura popular y carnavalesca. Aparece la risa, el diálogo y la idea de que el carnaval tiene un valor transmutador, ¿no? Porque allí se rompen las jerarquías, que es una condición fundamental para que haya diálogo. Para que suceda el diálogo no tiene que haber jerarquías. Entonces en el carnaval todos somos iguales, ¿no? El rey puede estar disfrazado de bufón, el bufón puede ser un rey, y todo se cambia de lugar. Bueno, hay tiene muchos textos escritos sobre el tema del carnaval, Bakhtin. Acá les quiero recordar un poco esta idea de diálogo a partir del texto El fin de Borges y del Martín Fierro. Entre estas dos obras lo que se da es una relación de intertextualidad. Borges, en 1944, escribe este cuento, ¿no? Escribe este enunciado y va a citar al Martín Fierro. Va a tomar fragmentos del Martín Fierro, va a tomar cosas de la primera parte y de la segunda parte, para darle otro sentido, para cambiarle el sentido, para aportar nuevas ideas sobre la literatura gauchesca. ¿Por qué decimos que se da un diálogo? Porque el fin es emitido por una voz, que establece un diálogo a su vez con otra voz. En el fin podemos leer una cultura, en el Martín Fierro otra cultura. A su vez, esta voz responde a una ideología y la voz del Martín Fierro responde a otra ideología. Y entre estos enunciados se da un diálogo, y es el lector el que va a recuperar los sentidos y va a poner a dialogar estos textos. La obra, va a decir Bakhtin, trasciende su tiempo y a su propio autor, toma identidad propia y habla de nosotros. Y es el lector el que va a poner a dialogar la obra. Por eso el lector necesita de una competencia cultural, va a tener que salir afuera, poner en relación a la obra con el exterior, con el afuera. Bueno, y acá se me termina el tiempo, chicos, así que finalizamos la clase.